¿Cuál es la cosa más tonta que tu director haya impuesto alguna vez? Nuestro director estaba en la entrada cada mañana, revisándonos con un escáner corporal y confiscando todos nuestros teléfonos hasta el final del día. Lo había implementado el año pasado después de atrapar a alguien haciendo trampa en un examen y ahora los teléfonos eran contrabando. Ser atrapado con uno significaba 5 días de suspensión más una carta negativa a todas tus universidades preferidas de la consejera académica. A nuestro director le encantaba decirnos que los teléfonos estaban destruyendo la capacidad de concentración de nuestra generación, pero mi papá tenía Parkinson y usaba silla de ruedas. Mamá nos dejó, lo que significaba que yo era su cuidador principal y necesitaba una forma de comunicarme con él. Otros chicos con padres atravesando problemas de salud no podían recibir actualizaciones sobre complicaciones de emergencia. Estudiantes con hermanos menores no tenían forma de saber si llegaron a casa seguros de la escuela primaria. El hermano de Javier fue hospitalizado porque Javier no pudo advertirle que su padrastro abusivo había encontrado su dinero escondido anoche, y todos caminábamos completamente desconectados de las personas que dependían de nosotros. Daniel fue suspendido por intentar pasar su teléfono por el escáner, envolviéndolo en papel aluminio. Paula perdió su beca por mérito cuando corrió a la oficina y recuperó su teléfono para llamar a su mamá sobre el hospital cambiando su medicación. Pasé 7 meses sin teléfono manejando a papá, literalmente corriendo a casa durante ambos descansos de almuerzo. 25 minutos para allá, 5 minutos revisándolo, 25 minutos de vuelta, llegando sin aliento y sudado a las clases de la tarde. Otros chicos empezaron a notar mi rutina y algunos la encontraron hilarante. Tu papá podría estar teniendo un ataque al corazón ahora mismo y nunca lo sabrías, dijo Tomás durante química. Está boca abajo en el piso mientras estás aprendiendo sobre enlaces covalentes. La peor parte era que tenía razón, por eso decidí engañar al sistema. Conseguí un teléfono prepago barato y a la mañana siguiente traje 2 teléfonos a través de seguridad. El detector inevitablemente pitó y entregué mi teléfono normal antes de continuar con mi segundo teléfono escondido. Lo escondí detrás de una baldosa suelta en el baño del tercer piso que nadie usaba, y cada mañana después de eso, lo recuperaba, lo metía en mi mochila. Luego lo volvía a poner en la baldosa al final del día. Solo lo usaba para revisar a papá entre clases. Todo iba genial, hasta que el profesor López entró al baño mientras le enviaba un mensaje a papá para ver si recordaba sus pastillas para el corazón. Dejé caer el teléfono y rápidamente lo pateé detrás del inodoro y me doblé, fingiendo estar enfermo. Otra vez, reprobé una clase entera por esto. Pasé 20 minutos calmando silenciosamente a papá durante un ataque de pánico. Y cuando llegué a lengua, el examen ya había comenzado. El profesor García no me dejó entrar y me dio un 0. Aún así, tenía 3 meses hasta la graduación, así que pensé que podía aguantar. Pero papá estaba empeorando. Ahora olvidaba conversaciones. Se caía aleatoriamente. Cada día solo era un riesgo, así que le pagué a nuestro vecino para que lo revisara 3 veces al día por 20 euros a la semana. Compré un sistema de hogar inteligente que enviaba alertas a mi teléfono escondido. Desarrollamos rutinas, planes de respaldo, nos preparamos para todo. Pero la vida no se preocupa por la preparación. Una mañana, el viejo calentador que papá adoraba usar se descompuso. Quería arreglarlo mientras yo estaba en la escuela, pero el calentador era viejo. El cable hacía chispas aleatoriamente. Era un peligro de incendio. Logré que jurara que no lo intentaría. Esperaré hasta que llegues a casa, dijo con manos extremadamente temblorosas. Esa tarde, el director estaba sustituyendo a nuestro profesor de historia. Estaba hablando monótonamente sobre la Convención Constitucional cuando mi teléfono vibró silenciosamente contra mis costillas. Revisé cuidadosamente debajo de mi escritorio. Alerta de hogar inteligente. Humo detectado. Dormitorio principal. Luego otro. Humo detectado. Pasillo. Otro. Cocina. Mi cara se puso blanca. Papá había intentado arreglar el calentador. Me levanté, mi silla raspando. Necesito irme. Emergencia de baño. Pero ni siquiera pausó su lección. Siéntate. No, necesito ir. Mi vejiga está... Tu vejiga está perfectamente. Siéntate o estás suspendido. Lo peor no era en realidad la casa en llamas, sino el hecho de que era la 1:15 de la tarde. Verás, papá siempre tomaba sus sedantes para el dolor a la 1. Lo dejaban inconsciente durante aproximadamente 1 hora cada vez. Justo ahora, estaba en su dormitorio en su silla de ruedas profundamente dormido, mientras el humo llenaba la casa. Tenía que elegir entre arriesgar las solicitudes universitarias o la vida de mi papá. No había elección. Corrí afuera para llamar al 112. Presioné el teléfono contra mi oreja, pero la línea murió. Mi llamada no pasó. Intenté frenéticamente de nuevo, pensando que mis dedos temblorosos habían marcado mal, pero murió de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía señal. Mi mente empezó a acelerar, pensando cómo era posible cuando acababa de recibir mi alerta de hogar inteligente. Claramente tenía internet. Bueno, fue entonces cuando llegué a la segunda comprensión. Las alertas de hogar inteligente llegaron porque estaba conectado al Wi-Fi de la escuela. Necesitaba señal para llamar, y el director claramente había puesto bloqueadores de señal en todas partes. Y entonces corrí. Corrí por el pasillo marcando desesperadamente esperando que en algún lugar hubiera señal. El profesor me vio y empezó a gritar, pero no me importó. Terminé en la puerta principal. Luego giré la manija y me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Empecé a sollozar, pensando que esta estúpida regla estaba a punto de costarle la vida a mi papá. Corrí por 4 pasillos diferentes hasta la salida de incendios más cercana. La alarma empezó a sonar inmediatamente. Entonces marqué el 112. Le di a la operadora mi dirección de casa. Expliqué todo.
Luego empecé a correr a casa. Llegué allí 20 minutos después donde vi a papá siendo cargado en una ambulancia. El paramédico dijo que estaba vivo, pero que incluso 2 minutos más lo habrían matado. Volví a la escuela una semana completa después cuando mi papá estaba en casa nuevamente. Mi primer periodo de regreso, el director irrumpió en nuestra aula y me sacó. Me marchó a su oficina donde me sentó. Entonces, ¿crees que estás exento de nuestra política de 0 teléfonos? Me senté en la silla frente a su enorme escritorio. Mis manos agarraban los apoyabrazos hasta que mis nudillos se pusieron blancos y lo miré directamente a los ojos sin parpadear. Sí, creo que estoy exento cuando seguir su política habría matado a mi padre. Las palabras salieron firmes aunque mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Su cara pasó de rosa normal a rojo profundo en aproximadamente 2 segundos, y golpeó su mano sobre el escritorio tan fuerte que su taza de café saltó y derramó líquido marrón sobre algunos papeles. Las reglas se aplican a todos por igual, sin excepciones. Eso es lo que las hace justas. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra hasta que básicamente me estaba gritando. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono, el mismo que salvó la vida de mi papá, y giré la pantalla hacia él. Las alertas del detector de humo todavía estaban allí en mi historial de notificaciones, cada una con marca de tiempo, mostrando exactamente cuándo el incendio comenzó a extenderse por nuestra casa. Estas marcas de tiempo muestran el incendio extendiéndose mientras usted se negaba a dejarme salir de su aula. Mi dedo señalaba cada alerta mientras las desplazaba lentamente para que pudiera ver la progresión de dormitorio a pasillo a cocina. Se reclinó en su silla de cuero, los resortes crujiendo bajo su peso, y sus músculos de la mandíbula se tensaron como si estuviera rechinando los dientes. Tuviste contrabando en la propiedad escolar durante meses. Eso es motivo de suspensión inmediata y notificación a las universidades. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros como algo físico. Me levanté de la silla lentamente, sintiendo algo cambiar dentro de mí, como un interruptor pasando de asustado a determinado. Entonces hazlo. Pero voy a presentar una queja formal al distrito sobre denegación de adaptaciones por discapacidad. Mis piernas se sentían temblorosas, pero seguí de pie con la cabeza alta. Él en realidad se rió de esto, un sonido áspero y ladrante que me hizo querer golpear algo. La condición de tu padre no te hace discapacitado. Buen intento, aunque. Negó con la cabeza como si fuera un niño estúpido tratando de salir de un castigo. Respiré profundamente y expliqué lo que había investigado la noche anterior mientras estaba sentado junto a la cama de hospital de papá. Como su cuidador principal, califico para adaptaciones bajo la ley federal, y el doctor de mi papá confirmará que necesito capacidad de contacto de emergencia para su atención médica. Las palabras salieron más rápido de lo planeado, pero las dije todas. El director agitó su mano en el aire como si estuviera espantando una mosca, descartando todo lo que acababa de decir. Incluso si eso fuera cierto, que no lo es, aún violaste la política al esconder un teléfono durante meses. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio en un ritmo molesto. Me di la vuelta y salí de su oficina sin otra palabra. Todo mi cuerpo temblaba de ira y miedo sobre lo que pasaría después. El pasillo estaba vacío, ya que todos todavía estaban en clase, e inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a la neuróloga de mi papá, doctora Martínez, quien lo había estado tratando durante 3 años. Ella contestó al tercer timbre, y le expliqué todo apresuradamente sobre el incendio y la política de teléfonos, y el director amenazando mis solicitudes universitarias. Ella se quedó callada por un momento. Luego dijo que escribiría una carta inmediatamente, declarando que mis responsabilidades de cuidador requerían disponibilidad constante para emergencias médicas. Le agradecí unas 5 veces antes de colgar y apoyarme contra la pared, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. El resto del día pasó en una neblina de clases, donde no podía concentrarme en nada, excepto preguntarme si el director ya estaba escribiendo el papeleo de suspensión. Después de que sonó el timbre final, estaba metiendo libros en mi casillero cuando Paula apareció a mi lado, su cara pálida y preocupada. Escuché lo que pasó con el director. Esto es una locura después de que literalmente salvaste la vida de tu papá. Se apoyó contra el casillero al lado del mío, su voz temblando de ira en mi nombre. Le conté sobre la confrontación, sobre sus amenazas, y mi contraamenaza sobre presentar una queja, y ella escuchó con la boca abierta en incredulidad. Ella agarró mi brazo y me llevó a un aula vacía donde podíamos hablar sin que nadie escuchara. He estado llevando registro de cada vez que esta política de teléfonos lastimó a alguien, dijo, sacando un cuaderno lleno de fechas y nombres e incidentes. Tengo declaraciones de 12 personas, incluyendo a Javier, cuyo hermano terminó en cuidados intensivos porque no pudo advertirle sobre su padrastro. Hay algo realmente extraño sobre un director que piensa que escanear niños como si fueran criminales cada mañana es comportamiento normal. Memai, pregunto qué está realmente impulsando esta obsesión con el control. No puede ser solo un incidente de trampa del año pasado. Eso parece algo tan pequeño para crear toda esta mentalidad de fortaleza. Su escritura era ordenada y organizada, cada incidente documentado con tiempos y testigos y resultados. Me mostró página tras página de chicos que sufrieron porque no pudieron comunicarse con sus familias en emergencias. La abuela de una chica tuvo un derrame cerebral y murió sola porque la chica no pudo contestar cuando el hospital llamó durante horas escolares. El hermano menor de otro chico se perdió caminando a casa de la escuela primaria y vagó durante horas porque él no pudo recibir la llamada de su mamá. La evidencia era abrumadora y desgarradora, historia tras historia de la política causando daño real a personas reales. Paula dijo que había estado planeando llevarlo a la junta escolar, pero no había reunido el coraje todavía.
Ahora quería combinar nuestros casos y luchar juntos, hacerles ver cuán peligrosas se habían vuelto sus reglas. Acepté inmediatamente, sintiéndome menos solo sabiendo que alguien más entendía contra lo que estábamos. Pasamos la siguiente hora en esa aula vacía planeando nuestros próximos pasos, escribiendo cada detalle que podíamos recordar sobre nuestras experiencias y haciendo copias de toda su documentación. Esa noche, después de la cena, me senté en mi computadora buscando códigos de seguridad contra incendios para escuelas y encontré páginas y páginas de regulaciones sobre salidas de emergencia. El Código de Incendios del Estado decía que todas las puertas de salida tenían que poder abrirse desde dentro sin llaves o conocimiento especial durante horas escolares. Tomé capturas de pantalla de todo, especialmente las partes sobre cómo bloquear salidas podría resultar en cargos criminales si alguien salía lastimado. Mis manos temblaban mientras leía sobre una escuela en Ohio que fue demandada después de que un chico se rompió el brazo tratando de escapar por una ventana durante un pequeño incendio de cocina porque las puertas estaban cerradas con llave. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir mi queja al coordinador de adaptaciones del distrito, explicando cómo el Parkinson de papá me hacía su cuidador principal, y cómo la política de teléfonos casi lo mata. Adjunté las capturas de pantalla de los códigos de incendios, la línea de tiempo de las alertas de humo, y describí cómo el director se negó a dejarme salir de su aula, incluso para una emergencia de baño. Escribí sobre los bloqueadores de señal que prevenían llamadas al 112, y las puertas cerradas atrapando estudiantes dentro durante emergencias. La carta creció a 5 páginas mientras detallaba cada violación de seguridad, e incluí enlaces a leyes federales sobre adaptaciones por discapacidad para estudiantes cuidadores. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, reescribiendo secciones para sonar menos enojado y más objetivo, agregando fechas y tiempos y citas específicas del director sobre las reglas aplicándose a todos por igual. Mis ojos ardían de mirar la pantalla, pero seguí agregando evidencia, recordando cómo el paramédico dijo que 2 minutos más habrían matado a papá. La mañana siguiente, apenas podía mantener mis ojos abiertos durante el primer período, cuando la voz del director crepitó sobre el intercomunicador, anunciando nuevas medidas de seguridad, comenzando inmediatamente. Se realizarán revisiones aleatorias de teléfonos durante el día con escáneres de mano, dijo, y juro que podía sentirlo mirándome a través del altavoz. Cualquiera atrapado con un dispositivo enfrenta consecuencias inmediatas, incluyendo suspensión y notificación a universidades. Los chicos comenzaron a susurrar y mirar alrededor nerviosamente, mientras los profesores se paraban junto a las puertas, sosteniendo las nuevas varas de escaneo que les habían dado. Durante el segundo período, 2 guardias de seguridad entraron y hicieron que todos se pararan mientras nos escaneaban con los escáneres, revisando bolsillos y mochilas, e incluso haciéndonos quitarnos los zapatos. 3 chicos fueron atrapados con teléfonos escondidos en estuches de calculadora y fueron marchados afuera inmediatamente. Para el almuerzo, toda la escuela estaba paranoica y enojada, hablando sobre cómo esto se estaba volviendo una locura y preguntándose qué había provocado la represión. Fui a la biblioteca durante el almuerzo y usé el teléfono de la escuela para llamar a la línea no emergencia del departamento de bomberos, explicando que era un estudiante preocupado por violaciones de seguridad en mi escuela. La mujer que contestó anotó todos los detalles sobre las puertas cerradas y bloqueadores de señal, haciendo preguntas específicas sobre qué salidas estaban afectadas y si los bloqueadores prevenían todo servicio celular o solo ciertas compañías. Ella dijo que bloquear llamadas al 112 era una violación federal seria y necesitarían investigar inmediatamente. Tomamos estos reportes muy seriamente, especialmente cuando involucran interferencia potencial con comunicaciones de emergencia, dijo, escribiendo rápidamente mientras le daba más detalles. Me dijo que un inspector visitaría la escuela dentro de la semana y pidió mi información de contacto en caso de que necesitaran más detalles. Paula me encontró después de la escuela con 3 chicos más que querían ayudar a luchar contra la política de teléfonos. Una chica llamada Amy nos contó que su madre diabética había entrado en coma durante horas escolares y casi murió porque Amy no pudo contestar cuando el hospital llamó. Otro chico dijo que su hermano menor se perdió durante 6 horas porque no pudo recibir la llamada de su escuela primaria. Paula escribió todas sus historias en su cuaderno, obteniendo información de contacto y preguntando si estarían dispuestos a testificar en una reunión de la junta escolar. Nos reunimos en el parque después de la escuela cada día esa semana, reuniendo más evidencia y testimonios de estudiantes cuyas familias habían sido lastimadas por la política. Fui a la oficina del departamento de lengua y presenté una apelación de nota formal por el examen que perdí mientras ayudaba a papá durante su ataque de pánico. La directora del departamento, una mujer con cabello gris y ojos amables, escuchó mi explicación y dijo que necesitaría revisar las circunstancias con el profesor García, pero que las emergencias médicas usualmente justificaban oportunidades de recuperación. Hizo copias de mi documentación sobre la condición de papá y dijo que tendría una respuesta dentro de 2 semanas. 3 días después de enviar mi queja, estaba en química cuando me llamaron a la oficina para revisar mi correo en la computadora de la escuela. Había un mensaje de Georgina Klein de la oficina del distrito diciendo que había revisado mi queja y estaba programando una reunión formal de adaptación. El director estaría obligado a asistir junto con miembros relevantes del personal para discutir mis necesidades como estudiante cuidador. Había adjuntado varios formularios para que el doctor de papá llenara confirmando mis responsabilidades de cuidado y sus necesidades médicas. Imprimí todo y noté al director observándome desde la puerta de su oficina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. 2 días después, me llamaron de la clase de historia y encontré tanto al director como a la consejera académica esperando en la oficina. El director cerró la puerta y se sentó frente a mí, mientras la consejera se paraba nerviosamente junto a la ventana.
Necesitamos discutir tu queja reciente al distrito, dijo, inclinándose hacia adelante con sus manos dobladas sobre el escritorio. Retirarla sería mejor para todos los involucrados, especialmente considerando que tus solicitudes universitarias todavía están pendientes. La consejera agregó rápidamente que solo estaban preocupados por mis niveles de estrés y querían ayudarme a enfocarme en la graduación, pero podía ver la cara del director poniéndose más roja mientras esperaba mi respuesta. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y presioné el botón de grabar en la aplicación de notas de voz, poniéndolo boca arriba sobre el escritorio entre nosotros. ¿Están amenazando con sabotear mis solicitudes universitarias si no retiro mi queja? La consejera académica saltó inmediatamente, sus manos agitándose mientras explicaba que solo estaban preocupados por mis niveles de estrés con todo lo que estaba pasando en casa. La cara del director se volvió un rojo aún más oscuro y sus nudillos se pusieron blancos donde agarraba el borde de su escritorio. Sus músculos de la mandíbula se contrajeron mientras miraba mi teléfono grabando, como si quisiera agarrarlo y tirarlo al otro lado de la habitación. La consejera siguió hablando más rápido sobre servicios de apoyo y opciones de consejería mientras lanzaba miradas nerviosas entre yo y el director. Recogí mi teléfono y guardé la grabación con la fecha y hora. Luego me levanté y salí mientras todavía estaban hablando. La mañana siguiente, estaba en química cuando alguien tocó la puerta del aula y un hombre con uniforme de bombero entró cargando un portapapeles y bolsa de equipo. Alfredo Coffey se presentó a nuestro profesor y explicó que necesitaba inspeccionar los sistemas de seguridad del edificio, incluyendo capacidades de comunicación de emergencia. Sacó un dispositivo amarillo del tamaño de un teléfono y comenzó a caminar por la habitación, sosteniéndolo a diferentes alturas. Los números en su pantalla seguían cambiando mientras se movía más cerca de las ventanas y luego de vuelta hacia el pasillo. Escribió notas en su portapapeles después de cada medición y su frente se arrugaba más profundo con cada lectura. Lo observé desde mi asiento mientras probaba cerca de la puerta y el dispositivo mostraba 0 barras, justo como mi teléfono había tenido durante el incendio. Le preguntó a nuestro profesor sobre la salida de incendios más cercana y si los estudiantes podían hacer llamadas de emergencia desde esta ubicación. Ella se veía confundida y dijo que asumía que podían, pero nunca había intentado ya que los teléfonos no estaban permitidos. Alfredo hizo más notas y se movió para probar el pasillo mientras todos observábamos a través de la ventana de la puerta. Sostuvo su dispositivo en diferentes puntos a lo largo del corredor y seguía negando con la cabeza ante las lecturas que mostraba. Otros estudiantes comenzaron a susurrar sobre lo que estaba pasando y si esto tenía que ver con el incendio de mi papá. Alfredo pasó 20 minutos solo en nuestro pasillo revisando cada puerta de aula y probando señales en varios puntos. Probó su propio teléfono celular en múltiples lugares y podía verlo frustrándose más cuando las llamadas no se conectaban. Sacó un segundo dispositivo que parecía una radio y lo probó también, haciendo notas sobre qué frecuencias funcionaban y cuáles no. Durante el periodo de cambio, mi teléfono vibró con papá llamando, su voz temblorosa y confundida al otro lado. ¿Cuándo tomo las pastillas azules? La botella dice mañana, pero pensé que era tarde. Le expliqué su horario de medicación mientras caminaba a mi siguiente clase, agradecido de que pudiera contestar en lugar de descubrir horas después que había duplicado su dosis o la había omitido por completo. Hizo la misma pregunta de nuevo 2 minutos después, sin recordar que acabábamos de hablar, así que me quedé mientras tomaba las pastillas correctas y volvía a poner las botellas en orden. ¿Por qué el director sigue empeorando las cosas para sí mismo, agregando reglas más extremas después de cada incidente? Su reacción a una queja de estudiante es reprimir a toda la escuela con revisiones aleatorias y amenazas de suspensión. Mi vecina envió un mensaje justo después de colgar, enviando una foto de papá en el piso junto a su silla de ruedas, con el mensaje de que intentó transferirse y cayó, pero no estaba herido. Ella lo ayudó a levantarse, pero mencionó que esta era la tercera caída esta semana, y el cuidado se estaba volviendo más intensivo de lo que nuestro acuerdo original cubría. Pidió 15 euros extra por semana, lo que parecía razonable dado cuánto más estaba haciendo, pero sabía que nuestro presupuesto ya estaba estirado más allá del límite. Hice las cuentas en la calculadora de mi teléfono, sumando los medicamentos de papá, el pago de la hipoteca, servicios públicos, compras y el pago actual al vecino. Agregar 15 euros más significaba que tendría que omitir el almuerzo todos los días, y probablemente algunas cenas también. Pero realmente no había elección, ya que papá necesitaba la ayuda. Envié un mensaje aceptando el aumento y agradeciéndole por todo lo que estaba haciendo. Mi estómago ya estaba gruñendo por omitir el desayuno para ahorrar dinero, y ahora estaría haciendo eso permanentemente. Pero al menos papá tendría a alguien revisándolo más seguido. Esa tarde, toda la escuela estaba rumorando sobre Alfredo Coffey, llamando a una reunión con el director sobre sus hallazgos de inspección. Los chicos que trabajaban en la oficina dijeron que lo escucharon en el teléfono con alguien del departamento de bomberos, usando palabras como violación y corrección inmediata requerida. El director había estado paseando en su oficina toda la tarde. Según la secretaria que le trajo café, corrió la voz de que Alfredo encontró problemas con las puertas cerradas, los bloqueadores de señal y varios otros problemas de seguridad que necesitaban arreglarse de inmediato. La reunión sucedió la mañana siguiente en la oficina del director con la puerta cerrada, pero todos en la oficina principal podían escuchar la voz firme de Alfredo a través de las paredes. Explicó que bloquear señales celulares prevenía llamadas de emergencia, lo cual violaba regulaciones federales sobre acceso al 112. También dijo que la política de puerta cerrada durante horas escolares creaba un peligro de incendio ilegal que podría atrapar estudiantes durante una emergencia. La voz del director se hizo más fuerte mientras argumentaba que los bloqueadores de señal eran esenciales para mantener integridad académica y prevenir trampa.
Alfredo lo interrumpió para decir que la educación no significaba nada si los estudiantes morían porque no podían pedir ayuda durante una emergencia. Hizo referencia al incendio de mi papá específicamente, notando que el retraso de 2 minutos por señales bloqueadas casi costó una vida. El director trató de argumentar que fue un incidente aislado, pero Alfredo tenía una lista completa de otros casi accidentes y preocupaciones de seguridad de su inspección. Le dio a la escuela 48 horas para deshabilitar todos los bloqueadores de señal o enfrentar multas inmediatas y posible cierre por la oficina del inspector de incendios. El director siguió tratando de negociar excepciones o cambios graduales, pero Alfredo no cedió en la línea de tiempo. Los estudiantes reuniéndose afuera podían escuchar papeles crujiendo mientras Alfredo presentaba su informe formal con todas las violaciones documentadas y fotografiadas. Paula me encontró después de la escuela ese mismo día, sosteniendo una pila de papeles y luciendo determinada. Había estado recolectando historias de otros estudiantes lastimados por la política de teléfonos y quería organizarnos en un grupo de apoyo. Nos reunimos en el laboratorio de química vacío, donde 17 chicos aparecieron con sus propias historias de horror sobre la política. Paula repartió hojas para que todos escribieran exactamente qué les pasó y cómo la prohibición de teléfonos había causado daño real. Los chicos escribieron sobre emergencias familiares perdidas, becas perdidas y situaciones peligrosas de las que no pudieron escapar. Una chica no pudo llamar a su mamá cuando quedó atrapada en el cuarto de almacenamiento del gimnasio durante 3 horas. Otro chico perdió la última llamada telefónica de su papá antes de cirugía de emergencia. Paula recopiló todas las declaraciones y dijo que las escribiría para la reunión del distrito sobre mi solicitud de adaptación. La mañana siguiente, me llamaron a la oficina de orientación donde la directora del departamento de lengua estaba esperando con mi papeleo de apelación de nota. Me pidió que explicara exactamente por qué perdí el examen del profesor García y le conté sobre el ataque de pánico de papá ese día. Ella tomó notas mientras describía los 20 minutos que pasé en el teléfono manteniéndolo calmado y seguro. Luego llamó al profesor García para explicar su política de no recuperación para exámenes perdidos. Él entró luciendo molesto y dijo que su programa era claro sobre no excepciones por ninguna razón. La directora del departamento señaló la sección sobre emergencias médicas y preguntó si eso incluía crisis médicas familiares. El profesor García dijo que los estudiantes podían reclamar cualquier cosa como emergencia para salirse de exámenes. Ella le recordó que tenía documentación del doctor de papá sobre su condición y mi estatus de cuidador. Él aún insistió que llegar tarde significaba falla automática según sus reglas. La directora del departamento dijo que revisaría la política y nos respondería a ambos dentro de una semana. 2 semanas pasaron arrastrándose sin palabras sobre mi reunión de adaptación hasta que finalmente recibí un correo de Georgina Klein. La reunión estaba programada para el jueves a las 2 de la tarde en la sala de conferencias junto a la oficina del director. Pasé la noche anterior organizando todos los registros médicos de papá y cartas de doctores en una carpeta. Paula me ayudó a practicar qué decir y me recordó mantener la calma incluso si el director se ponía difícil. El jueves llegó y entré a la sala de conferencias para encontrar a Georgina ya allí, con una computadora portátil y grabadora. El director se sentó frente a ella con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Georgina se presentó como la coordinadora de adaptaciones del distrito y explicó que estaba aquí para determinar si calificaba para adaptaciones. Abrí mi carpeta y extendí los papeles de diagnóstico de papá, su carta del neurólogo y fotos del daño del incendio. Georgina recogió cada documento y leyó cuidadosamente mientras escribía notas en su computadora portátil. Expliqué cómo papá necesitaba monitoreo constante por sus caídas y horario de medicación. El director interrumpió para decir que había estado escondiendo un teléfono durante meses, lo cual mostraba clara desafío. Georgina levantó su mano para detenerlo y me pidió que continuara explicando el incidente del incendio. Describí las alertas de humo, las puertas cerradas, las señales bloqueadas y encontrar a papá apenas respirando. Ella hizo preguntas específicas sobre tiempos de respuesta y qué habría pasado sin mi teléfono escondido. El director seguía moviéndose en su silla y golpeando su pluma contra la mesa. Paula entró después con Javier y 2 otros estudiantes que querían testificar sobre la política. La voz de Javier temblaba mientras describía la hospitalización de su hermano después del ataque de su padrastro. Explicó cómo su hermano casi muere porque Javier no pudo advertirle que se alejara de casa. La chica que quedó atrapada en el cuarto de almacenamiento mostró fotos de los moretones por tratar de romper la puerta. Otro estudiante habló sobre perder el derrame cerebral de su mamá porque la escuela tomó su teléfono esa mañana. Georgina tomó notas detalladas sobre cada incidente y hizo preguntas de seguimiento sobre tiempo y resultados. El director argumentó que estos eran incidentes aislados que no representaban circunstancias normales. Georgina lo miró y dijo que las situaciones de emergencia eran exactamente cuando los estudiantes necesitaban acceso telefónico más. Propuso una adaptación de prueba, permitiéndome llevar mi teléfono solo para emergencias médicas. La cara del director se puso roja mientras insistía que esto destruiría todo su sistema de disciplina. Otros estudiantes demandarían la misma excepción y pronto todos tendrían teléfonos de nuevo. Georgina le recordó que las adaptaciones eran legalmente requeridas para estudiantes con necesidades documentadas. El director dijo que necesitaba tiempo para pensar alternativas que no socavarían su autoridad. Justo entonces, Alfredo Coffey tocó y entró a la habitación cargando su informe de inspección. Puso copias frente a todos y comenzó a leer sus hallazgos de seguridad en voz alta.
Los bloqueadores de señal violaban la ley federal al prevenir llamadas al 112 durante emergencias. La política de puerta cerrada creaba atrapamiento ilegal que podría atrapar estudiantes durante incendios u otros desastres. Declaró que la escuela debía deshabilitar inmediatamente todo equipo de bloqueo de señal o enfrentar penalidades federales. El director argumentó que necesitaba tiempo para encontrar otras formas de prevenir trampa y distracciones. Alfredo dijo que las regulaciones de seguridad no permitían periodos de transición cuando las vidas estaban en riesgo. Georgina miró ambos informes y dijo que el director tenía una semana para proponer cambios de política, pero mi adaptación comenzaría inmediatamente dada la necesidad médica documentada y preocupaciones de seguridad. Mientras nos parábamos para irnos, el director agarró mi brazo y me apartó. Advirtió que cualquier uso no emergente de mi teléfono resultaría en suspensión inmediata. Acepté mantener un registro detallado de cada llamada y mensaje relacionado con el cuidado de papá. La directora del departamento de lengua me atrapó en el pasillo y ofreció un compromiso sobre mi examen reprobado. Podía tomar una versión de recuperación por 70% de crédito máximo, lo cual no salvaría mi nota completamente, pero me mantendría de reprobar toda la clase y arruinar mis posibilidades de graduación. La neuróloga de papá llamó esa noche y dijo que había estado pensando sobre el incendio. Quería mover su horario de sedantes para evitar esa peligrosa ventana de la 1 de la tarde durante horas escolares. Cambiamos todo a las 3:30 en su lugar, lo cual no era perfecto, ya que su dolor empeoraba por la tarde, pero al menos se quedaría despierto si algo malo pasaba mientras yo estaba atascado en clase. 2 días después, recibí un correo de alguien llamada Teresa Compton, de la Junta Escolar. Necesitaba toda mi documentación sobre el incidente del incendio para su revisión de protocolos de emergencia. Imprimí todo, incluyendo las alertas del detector de humo, la transcripción del 112 y el informe del Departamento de Bomberos mostrando tiempos de respuesta. Programó una reunión conmigo para el martes siguiente para repasar la línea de tiempo en persona. Mientras tanto, el director se puso en marcha con su monitoreo de teléfonos después de perder la pelea del bloqueador de señal. Los profesores comenzaron a patrullar pasillos entre cada periodo de clase, cargando escáneres de mano para barrer por dispositivos. Detenían chicos aleatorios y agitaban las varas alrededor de sus mochilas, buscando teléfonos escondidos. Cuando intentaron escanearme, levanté mi carta de adaptación de Georgina. El profesor tuvo que retroceder, aunque podía ver la frustración en sus ojos. Otros chicos no tuvieron tanta suerte, y 3 fueron atrapados con teléfonos esa primera semana sola. El director los hizo pararse en la cafetería durante el almuerzo, sosteniendo letreros que decían «Puse a todos en peligro». Una semana después de que las patrullas comenzaron, la escuela finalmente instaló esas zonas de teléfono de emergencia que Alfredo había demandado. Pusieron líneas fijas especiales en 3 lugares que conectaban directamente al 112 sin pasar por la oficina. Pequeños letreros verdes marcaban cada zona con instrucciones sobre cuándo el uso de teléfono estaba permitido durante emergencias. Se sentía como una pequeña victoria, aunque no deberíamos haber necesitado un incendio para obtener medidas de seguridad básicas. Esa misma tarde, me llamaron a la oficina donde el director se sentó con una carpeta gruesa. Había presentado cargos disciplinarios formales por mis meses de esconder el teléfono prepago antes del incendio. El papeleo remontaba a través de metraje de seguridad, mostrándome yendo a ese baño del 3er piso cada mañana. Quería suspensión retroactiva que iría en mi expediente permanente y sería reportada a universidades. Llamé inmediatamente a Georgina, quien dijo que esto necesitaría una audiencia completa con derechos de debido proceso. No podía creer que estuviera presionando esto después de todo lo que pasó con el incendio de papá. La audiencia se programó para 2 semanas con un panel de 3 administradores del distrito. Pasé esas semanas reuniendo cada pieza de evidencia sobre por qué había necesitado ese teléfono escondido. Paula me ayudó a organizar declaraciones de testigos de otros estudiantes afectados por la política de teléfonos. La mañana de la audiencia, entré a la sala de conferencias de la oficina del distrito con una carpeta de documentos. El panel incluía a Teresa Compton, quien ya se había reunido sobre la investigación del incendio. Miró al director con una expresión que no pude descifrar. Mientras todos nos sentábamos, comencé a presentar mi línea de tiempo, mostrando exactamente cuándo la emergencia de incendio de papá sucedió minuto a minuto, las alertas de humo a la 1:15, el director negándose a dejarme salir, las llamadas bloqueadas al 112. Teresa interrumpió para preguntarle al director por qué negó a un estudiante reclamando una emergencia de baño. Él dijo que los estudiantes mienten sobre necesidades de baño para saltarse clase todo el tiempo. Ella escribió algo en su cuaderno y me dijo que continuara con mi evidencia. Mostré los registros médicos de papá, su horario de medicación y la declaración del vecino sobre sus necesidades de cuidado. Luego, Alfredo Coffey entró a la habitación cargando su informe oficial de inspector de incendios de la inspección. Tomó la silla de testigo y abrió su carpeta de violaciones de seguridad de nuestra escuela. Declaró claramente que sin mi llamada al 112, el incendio habría sido fatal en minutos. La inhalación de humo sola habría matado a papá en su estado inconsciente por los sedantes. Enfatizó cómo la política de teléfonos creó un riesgo de seguridad inconcebible para toda la comunidad escolar. El director trató de argumentar que las reglas necesitan aplicación consistente, pero Alfredo lo interrumpió. Dijo que ninguna política vale una vida humana y bloquear llamadas de emergencia violaba la ley federal. Los miembros del panel se reunieron juntos por 20 minutos mientras todos nos sentamos en tenso silencio. Cuando regresaron, el administrador principal leyó su decisión en el registro.
maestro. Encontraron que aunque técnicamente violé la política de teléfonos, las circunstancias completamente justificaban mis acciones. Emitieron una suspensión simbólica de un día que ya había cumplido al faltar a la escuela durante la recuperación de papá. Más importante, dictaminaron que esto no aparecería en mis solicitudes universitarias o expediente académico permanente. La cara del director se volvió rojo oscuro, pero no pudo argumentar con la decisión unánime del panel. Dentro de una semana, el distrito envió nuevos requisitos para todos los administradores en todo el distrito. Tenían que completar 40 horas de entrenamiento sobre adaptaciones por discapacidad y protocolos de emergencia. El director fue asignado sesiones extras sobre reconocer emergencias médicas legítimas versus excusas normales de estudiantes. Escuché que se quejó con cualquiera que escuchara sobre el exceso gubernamental, destruyendo la disciplina escolar, pero otros directores en el distrito en realidad agradecieron a los entrenadores por aclarar regulaciones confusas. Esa misma semana, Paula fue a su propia audiencia sobre la beca por mérito que había perdido. Trajo documentación mostrando la hospitalización de emergencia de su mamá y el error de medicación que podría haber sido fatal. El comité de becas revisó su caso y acordó que las circunstancias justificaban recuperar su teléfono. Restauraron fondos parciales para su último semestre, aunque no la cantidad completa que había ganado originalmente. Lloró cuando recibió la carta porque incluso ayuda parcial significaba que todavía podía pagar libros. Celebramos con pizza barata, ambos exhaustos de luchar contra el sistema por justicia básica. La semana siguiente, me senté en un aula vacía tomando el examen de recuperación de lengua que el profesor García finalmente había aceptado darme. Mis manos temblaban un poco mientras escribía la porción de ensayo, porque este examen decidiría si podía graduarme a tiempo. La directora del departamento se sentó en el escritorio del frente, calificando papeles mientras trabajaba, ocasionalmente mirando para revisar la hora. Terminé con 10 minutos de sobra y le entregué mi cuadernillo de examen. Dijo que lo tendría calificado para el lunes y sabría mi nota final. Entonces, ese fin de semana, ayudé a papá a practicar sus nuevos ejercicios de terapia física que el doctor recomendó para reducir sus caídas. Instalamos barras de agarre en cada pasillo y movimos su silla favorita más cerca del baño. El vecino vino 3 veces como siempre, pero ahora tenía una lista de verificación que habíamos hecho juntos de cosas que vigilar. El lunes por la mañana, la directora del departamento me llamó a su oficina y me mostró mi puntaje del examen, 72%, lo cual llevó mi nota final a una C-. No genial, pero suficiente para pasar y mantener mi graduación en camino. Me entregó el formulario oficial de cambio de nota y me dijo que lo llevara a la oficina del registrador inmediatamente. Prácticamente corrí allí y observé a la mujer detrás del escritorio actualizar mi expediente en el sistema de computadora. 2 días después, el director dejó de hacer su rutina de escáner corporal matutino en la entrada. En su lugar, un guardia de seguridad solo se paraba allí, observando a los estudiantes entrar sin buscar a nadie. Escuché de otros chicos que los padres habían estado llamando a la junta escolar sin parar después de que el incidente del incendio de mi papá salió en las noticias locales. La junta le dijo al director que no podía buscar estudiantes más sin sospecha razonable específica de mala conducta. Todavía confiscaba teléfonos si los veía, pero no podía revisarnos buscándolos. Papá y yo pasamos esa noche ajustando su horario de medicación con su neuróloga en altavoz. Movimos sus sedantes de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde, cuando definitivamente estaría en casa para observarlo. El doctor también prescribió un medicamento diferente para el dolor que no lo dejaría completamente inconsciente. Dentro de 2 semanas, las caídas de papá bajaron de diarias a tal vez 2 veces por semana. Nuestro sistema de alerta de emergencia en realidad funcionaba ahora que podía llevar mi teléfono abiertamente. El vecino comenzó a enviarme actualizaciones durante el día sobre cómo estaba papá. Podía concentrarme mejor en clase, sabiendo que recibiría un mensaje si algo salía mal. 3 meses pasaron en esta nueva rutina y cartas de aceptación universitaria comenzaron a llegar. Fui rechazado de mis escuelas de alcance, pero la universidad estatal me envió un paquete de aceptación con una pequeña oferta de ayuda financiera. No era mi escuela de ensueño, pero era asequible y solo 2 horas de casa, así que podía visitar a papá los fines de semana. La misma semana, la escuela instaló nuevos letreros junto a cada salida, explicando la política actualizada de teléfono de emergencia. Los estudiantes ahora podían usar teléfonos para pedir ayuda en emergencias médicas, crisis familiares o situaciones de seguridad sin castigo. Los chicos en realidad comenzaron a sentirse más seguros, sabiendo que podían contactar a sus padres si algo malo pasaba. Más cartas de aceptación llegaron para otros estudiantes también, y Paula entró a su primera opción con suficiente ayuda para cubrir la mayoría de los costos. Comparamos paquetes de ayuda financiera en la cafetería, ayudándonos mutuamente a descifrar qué ofertas eran realmente buenos tratos. El día de graduación llegó más rápido de lo esperado y me paré en fila esperando caminar por el escenario. Mi teléfono colgaba de un cordón oficial de adaptación médica alrededor de mi cuello, completamente legal y visible. Cuando llamaron mi nombre, subí a recibir mi diploma del director. Lo sostuvo con un apretón de manos de mínimo esfuerzo, su mandíbula tensa, sin hacer contacto visual. Tomé el diploma y bajé del escenario donde papá estaba esperando en su silla de ruedas, con la sonrisa más grande que había visto en meses. Paula dio el discurso de despedida después, hablando sobre cómo nuestra clase había aprendido que defender lo correcto
importa más que seguir reglas injustas. Mencionó la importancia de abogar por nosotros mismos y otros que necesitan ayuda. El director se sentó en el escenario con los brazos cruzados y cara completamente en blanco, mientras los padres se paraban aplaudiendo por ella. Después de la ceremonia, tomamos fotos afuera y papá seguía diciéndole a todos lo orgulloso que estaba. El vecino que había estado ayudándonos vino a ver y trajo galletas caseras para celebrar. Otros chicos y sus familias se detuvieron para agradecerme por luchar contra la política de teléfonos, ya que los había ayudado también. Ese verano, trabajé en una tienda de comestibles ahorrando dinero para la universidad, mientras configuraba el nuevo sistema de cuidado de papá. Contratamos una asistente profesional para días de semana, usando los beneficios por discapacidad de papá, que finalmente fueron aprobados. La asistente tenía entrenamiento médico y podía manejar los medicamentos y terapia física de papá. La entrené en todas las necesidades y preferencias específicas de papá. Durante 2 semanas, aprendió sus programas de televisión favoritos, cómo le gustaban sus sándwiches hechos, qué ejercicios lastimaban demasiado sus articulaciones. Para agosto, me sentía confiado dejando para la universidad, sabiendo que papá tenía cuidado apropiado. La asistente tenía mi número, y configuramos llamadas de video diarias para que pudiera revisar. Papá incluso comenzó a usar una tableta para enviarme mensajes durante el día con la ayuda de la asistente. El día de mudanza a la universidad estatal se sentía surreal, después de todo lo que había pasado el último año. El director haciendo el apretón de manos de mínimo esfuerzo en la graduación sin contacto visual, eso es alguien que sabe que estaba equivocado pero no puede admitirlo, solo cumpliendo con las formalidades ahora que su poder ha sido quitado. Mi compañero de cuarto preguntó sobre el cordón médico que todavía usaba con mi teléfono, y expliqué toda la historia. No podía creer que un director en realidad había bloqueado llamadas de emergencia y dijo que su escuela secundaria solo tenía una canasta de teléfonos en cada aula. Estoy estudiando para convertirme en profesor de educación especial ahora porque quiero ayudar a chicos que tienen situaciones familiares como la mía. A veces luchar contra un sistema injusto te cuesta notas y estrés y noches sin dormir. Pero cuando se trata de salvar la vida de alguien o proteger chicos que necesitan ayuda, cada batalla vale la pena. Muy bien, eso es todo por mí hoy. Gracias por dejarme reflexionar sobre cosas contigo. Espero que fue divertido tener una mente curiosa acompañándote en el viaje. Si llegaste al final, deja un comentario. Me encanta leer todos tus comentarios.